Comenzamos ahora con el tema 27 que tiene por título Transferencias y manejo del paciente neurológico adulto. Vamos a ver una serie de vídeos donde se dan una serie de recomendaciones o modos de hacer los movimientos o transferencias de estos pacientes neurológicos adultos. La mayoría están enfocados, ¿no?, al paciente con ictus, aunque hay muchas de las cosas que podremos observar que son útiles también para el resto de pacientes neurológicos adultos, como pueden ser Parkinson, esclerosis múltiple, como hemos visto en las clases anteriores. El, Hay una serie de recomendaciones que son comunes a todos, porque no debemos olvidar que debemos respetar siempre, por ejemplo, la alineación de los pacientes, la correcta alineación de cada una de las partes en la línea media, porque ya vimos en la asignatura del año pasado que la colocación de las articulaciones en línea, ¿no?, hace posible que las articulaciones, los músculos, los tendones, los ligamentos, en consecuencia todos los receptores, ¿no?, todos los receptores van a estar enviando mayor cantidad de información al sistema nervioso y por lo tanto estará influyendo de una manera más directa y mejor a este sistema nervioso. Y además es una de las maneras de entrada de información también cuando nosotros realizamos las maniobras. Por eso es importante esa correcta posición, correcto posicionamiento del paciente, sea en decúbito supino, donde tendrá que estar correctamente alineado. Por eso colocaremos la cama, las almohadas de una determinada manera para favorecer esto. Y también, por ejemplo, en sedestación, donde ya también os comenté el año pasado la importancia que tiene que los pies estén apoyados en el suelo, que, la angulación de las rodillas y de las caderas se aproximen a los 90 grados. Y también os dije cómo es recomendable que la altura al estar sentado, la altura de la cadera siempre esté un poquito por encima de la rodilla, porque eso favorece que haya una correcta anteversión de la pelvis, que haya un correcto enderezamiento del tronco, que haya un correcto posicionamiento del cuello y de la cabeza, que va a facilitar pues un mejor movimiento, por ejemplo, en la masticación o en la deglución o en los movimientos de los brazos. Y si tenemos esa correcta posición en esa estación, nos va a ayudar a pasar a bipedestación, por ejemplo, o posteriormente a realizar correctamente pues una marcha lo más normal posible, ¿no? Por eso vamos a ver una serie de vídeos con recomendaciones para los pacientes y también para sus familias y su entorno. Porque una de las partes que tenemos que llevar a cabo es un asesoramiento y una enseñanza al entorno del paciente para que mejore el paciente con esos pequeños detalles. Es decir, si no se tienen en cuenta, si se realiza mal, vamos a tener más dificultades para que después el tratamiento que le hacemos nosotros tenga el mismo resultado. Imaginamos que si nosotros cuidamos mucho el movimiento de la pelvis y después, durante el periodo que está en la cama, pues la pelvis no está bien alineada, vamos a tener que músculos aparecerán que no deberían, que a lo mejor tienen tono alto que no deberían tenerlo alto, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar ese primer vídeo donde os cuento un poco la preparación de la habitación de la cama. Os pongo el audio, ¿no?, también. Preparación de la habitación y de la cama. Todos los estímulos llegarán desde el lado afectado. Colocaremos las almohadas en aspas, siendo la de arriba la del lado afectado. Si fuera necesario para alinear la pelvis, enrollaremos una toalla para situarla debajo del fémur.
La cabeza reposará en el cruce de las almohadas y buscamos una correcta alineación de todo el cuerpo. Aquí importante es que las aspas, como digo, las almohadas colocadas en aspa, la almohada que está encima, que se coloca encima, siempre corresponde del lado más afecto. Y justo donde se cruzan las dos almohadas es donde va a reposar la cabeza. Debemos cuidar esto para que la idea es que los hombros y el brazo esté reposando en las almohadas, para que la alineación de la cintura escapular sea lo más parecido posible a la sedestación recta y la bipedestación. Y que llevando los hombros hacia adelante, estamos colocando en una predisposición para que después sea más fácil que consiga la sedestación recta y la bipedestación. Siempre digo que el posicionamiento es la primera parte del tratamiento, al igual que el cómo movemos al paciente al hacer las maniobras, como por ejemplo la que vamos a ver ahora de acercar al paciente al borde de la cama, porque nos podemos encontrar a un paciente que está situado en el centro de la cama y que después tenemos que llevarlo hacia el borde, ¿no? Para poder movilizarle, para poder después pasar a sedestación, para lo que fuera necesario. Entonces digo siempre que la manera de hacerlo ya es parte del tratamiento. Lo que buscamos es que a través de esas maniobras que son preparación, ¿no? Que son la preparación, estamos tratando, ¿no? Si lo hacemos de manera correcta, estamos aumentando la estabilidad de la pelvis, del tronco, los movimientos son los correctos, es decir, utilizando bien las transferencias, estamos haciendo una maniobra de tratamiento. Acercar al paciente al borde de la cama. Pedimos que flexione la pierna menos afecta y le ayudamos con la más afectada. Con nuestras manos en sus fémures guiamos la pelvis hacia el borde, recolocando después las piernas. Después le pedimos que levante un poco la cabeza y le guiamos desde el tronco hacia el borde. Al final extendemos las piernas. Importante que sean las maniobras lo más activas posibles, porque claro, lo que queremos es que el paciente sea lo más activo posible. Siempre digo que el objetivo es que la persona sea capaz de hacerlo solo. Y también daremos una serie de recomendaciones para que sea lo más independiente posible. En esta maniobra que hemos visto se busca el control, el apoyo de los pies en la cama, en la activación de los músculos de la pelvis, el que haya una anteversión, una retroversión de la pelvis con control del tronco. Y lo que estamos haciendo también es preparar a movimientos que le van a venir después bien para hacer otros movimientos. Vamos a ver el paso de supino a decúbito lateral. Esto igual, esto tenemos que utilizarlo porque a lo largo de la movilización y del tratamiento del paciente lo vamos a necesitar. Es cierto que siempre, si dentro del equipo multidisciplinar hay un terapeuta ocupacional, pues toda esta enseñanza la realizará el terapeuta ocupacional, pero debemos saber cómo se hacen, cómo enseñarlo y también cómo guiarlo a nuestros pacientes, porque en el tratamiento que realizamos nosotros a nuestros pacientes constantemente estamos cambiando de posición. Entonces tenemos que saber hacer los cambios de posición, las transferencias, porque necesitamos que sea parte, ¿no? Que sea parte de las estrategias terapéuticas. Vamos a ver este paso de supino al lateral. Paso de supino a lateral. Colocamos una almohada al lado de la pierna menos afecta y separamos el brazo. Flexionamos la pierna más afecta. Colocamos nuestras manos en la pelvis y en la escápula y guiamos el movimiento.
Desde el pie colocamos la pierna encima de la almohada. Vigilamos una correcta alineación. Podemos utilizar una sábana para hacer los movimientos en la cama. Para colocarla con el paciente acostado, la doblamos según vemos. Guiamos hacia lateral, colocamos la sábana. Pedimos que flexione la pierna menos afecta y guiamos hacia el lado afectado sin cargar el peso sobre el hombro. Tras desplegar la sábana, volvemos a alinear. Si usamos la sábana para hacer el movimiento, cogemos a la altura del hombro y de la pelvis muy pegados al cuerpo del paciente, guiando el movimiento con las piernas y los brazos. Si estamos situados en el lado contrario, hacemos el movimiento suave y con todo el cuerpo. No debemos llevar al paciente tan al borde que se pueda caer. No podemos cargar el peso sobre el hombro afectado. Este movimiento es perjudicial si al final el peso del cuerpo cae sobre el hombro. Si el paciente no puede flexionar la pierna o no la mantiene, podemos hacerlo de este modo. Aquí, como veis, es importante la seguridad, ¿no? La seguridad con la que realizamos la maniobra para el paciente. Siempre evitar el riesgo de caída. Siempre cuando hemos visto la colocación de la sábana, pues tiene que englobar la cintura escapular y la cintura pélvica para realizar movimientos de manera segura. Por eso en muchas ocasiones tenemos esas camillas más grandes en las salas de fisioterapia, donde damos mayor seguridad cuando están tumbados a los pacientes neurológicos, que hay veces que tienen miedo, ¿no?, de poder caerse. Pero tenemos que cuidar mucho la correcta alineación, como hemos visto en este vídeo. Vamos a ver el siguiente, que es el paso de tumbado a sentado. Cómo podríamos pasar, ¿no?, de estar tumbado a sentado. Vamos a ver qué se puede hacer bien o mal, ¿no? Vamos a ver algunas de las posibilidades. No son todas, hay muchas otras maneras, pero vamos a ver algunas para que tengamos un acercamiento, una idea. Paso de tumbado a sentado. Los movimientos para cambiar de posición no tienen que ser globales, porque provocan reacciones patológicas y no participa el paciente de manera activa, además de provocar lesiones en la persona que lo hace. Debemos evitar tirar del paciente. Dividimos el movimiento colocando el pie afecto en el suelo o una banqueta baja y colocando la otra pierna en diagonal para ayudarnos a hacer el movimiento. Le pedimos que levante la cabeza y nos toque el hombro al mismo tiempo que le ayudamos a hacer el giro.
terminamos alineando bien el cuerpo del paciente. Aquí es importante que el paciente participe lo máximo posible, es decir, que nos ayude en la medida de lo posible. Como parte del tratamiento, aquí necesitaríamos un control del tronco, un aumento de la actividad de los músculos oblicuos del abdomen, etcétera, ¿no? Tendríamos que preparar esas cosas para después hacer posible que nosotros guiemos y que el paciente nos ayude, que sea parte activa del movimiento de esa transferencia. Vamos a ver otro ejemplo que es el de levantar y sentar a un paciente. Vamos a ver una manera en la cual nosotros podríamos enseñarle a esa familia o a ese entorno que va a estar alrededor del paciente para facilitar ese movimiento. Entonces vamos a ver una de las maneras, hay muchas, pero una de las maneras. Levantar y sentar a un paciente. Colocamos un pie entre los del paciente. Estabilizamos la rodilla afectada. Colocamos nuestras manos bajo las escápulas, guiando el movimiento hacia arriba y hacia adelante. Mantenemos la alineación con los pies. Guiamos el movimiento hacia abajo y atrás con el tronco recto. Si estamos sentados, podemos limitar con nuestra rodilla que se vaya hacia atrás o hacia adelante. Guiamos desde el tronco hacia adelante y hacia arriba sin desequilibrar al paciente. Y hacia atrás y hacia abajo sin flexionar el tronco. Si fuera necesario, le proporcionaremos un apoyo con su mano en nuestro hombro, donde no hay que cargar. Aquí es especialmente importante ese detalle, ¿no? Que cuando colocamos la mano del paciente en nuestro hombro es para que le sirva de referencia, para que esté recto el tronco, no para que se apoye y se cargue como si fuéramos una muleta o un bastón. Eh, Son puntos de referencia, como digo, para que el tronco esté recto, para que no nos flexione el tronco, que lo que sucede cuando hay una flexión del tronco es que la pelvis se va a retroversión y entonces hay una pérdida de esa estabilidad, ese control postural del tronco. Bien, vamos a ver ahora cómo podríamos hacer los desplazamientos hacia adelante y hacia arriba en el asiento. Es decir, el paciente está sentado y hay veces que nos lo encontramos pues muy al fondo de la camilla o muy al fondo del asiento y tenemos que desplazarlo hacia adelante o al revés, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver alguna de las maneras que podemos hacerlo de una manera más sencilla para que puedan hacerlo la familia o el entorno, o una manera donde nosotros vamos a hacer los movimientos como fisioterapeutas más precisos, ¿no? Donde metemos más componentes de rotaciones, de cadera, etcétera. Vamos a ver estas dos posibilidades. Desplazamientos hacia adelante y hacia atrás en el asiento. Si solo queremos mover hacia atrás o hacia adelante un lado, lo hacemos de este modo. Si guiamos con nuestras manos en la pelvis del paciente, lo guiaremos de esta manera.
Si no mantuviera el tronco estable, podrá apoyarse en nuestro hombro. Eso siempre, ¿no? El punto de estabilidad a nivel del hombro, siempre para mantener o intentar ayudar a que el tronco esté recto. Si viéramos que el tronco pues tiene una disposición a que se cae hacia un lado o se va hacia flexión, excesiva flexión. Vamos a ver ahora el paso de la cama a la silla de ruedas. El paso de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer. Paso de la cama a la silla de ruedas. Colocamos el pie entre los del paciente. Le pedimos que se apoye en el hombro. Guiamos desde el tronco hacia arriba al mismo tiempo que giramos al paciente. Alineamos los pies del paciente. Podremos hacerlo también con un plato giratorio que nos ayude a realizar el giro. Para el paso de la silla de ruedas a la cama seguiremos los movimientos anteriores. Colocamos nuestro pie en el centro para poder controlar el giro, para que no haya excesivo giro, porque si no le damos una vuelta entera y puede haber riesgo de que se caiga. Entonces, el utilizar el plato de transferencias, que es como se llama, tiene esa ventaja, ¿no? Que tenemos un punto estable donde los pies están estables y es muy fácil el giro de todo el cuerpo, pero haciendo ese movimiento como si fuera a levantarse y llevarlo a la silla o de la silla a la cama. También vamos a ver la recolocación del paciente en la silla, que hay veces que al pasar a la silla de ruedas pues se queda muy atrás, muy delante, y vamos a ver cómo se puede hacer bien y cómo se puede hacer mal, porque esto es muy fácil que se haga mal, ¿no? Vamos. Recolocación del paciente en la silla. Manteniendo la espalda recta y estabilizando la rodilla afecta, guiamos desde las escápulas el tronco del paciente. Hacemos el movimiento de levantarle y cuando se despega del asiento guiamos el movimiento hacia atrás con nuestras rodillas. No hacer el movimiento desde atrás y llevando los hombros hacia arriba, podemos lesionar. No tirar de los brazos, podemos lesionar. No hacer movimientos bruscos. No desalinear. No tirar, nos podemos lesionar. Usemos la sábana para desplazar hacia arriba o hacia abajo al paciente en la cama, de manera coordinada. Aquí hemos visto ejemplo también en supino, ¿no? Que sería la colocación en la silla, pero también un ejemplo de cómo cuidar esa alineación también en la cama. Y vamos a ver otra de las maniobras, que es el traslado a la cama, ¿eh? El traslado a la cama. Y en este caso vamos a ver una serie de peculiaridades. Traslado a la cama. Quitamos el reposabrazos que está al lado de la cama. Levantamos los reposapiés. Si utilizamos una tabla de transferencias, nos sentamos al borde de la silla.
Colocamos la tabla bajo la pierna menos afecta. Apoyándonos con la mano en el otro extremo, nos deslizamos sobre la tabla. Tras irnos hacia el centro de la cama, retiramos la tabla y nos tumbamos. Para volver a la silla de ruedas, bajamos la pierna afecta y cogemos la tabla. Nos sentamos encima de un extremo y el otro está en el asiento de la silla. Nos apoyamos con la mano en la tabla y nos deslizamos hacia la silla, agarrándonos al reposabrazos. Si no tenemos tabla de transferencias, quitamos el reposabrazos y abrimos los reposapiés. Nos acercamos al borde de la silla, próxima a la cama, y tras apoyar la mano en la cama, vamos trasladando nuestro cuerpo hacia el centro, como hemos procedido antes. El paso a la silla es deshaciendo los movimientos que hemos hecho antes. Una de las maneras de poder hacerlo solo, ¿no? Porque también tenemos que enseñar a los pacientes a ser independientes, a poder hacer los movimientos de manera independiente, sin necesidad de que alguien les ayude. Por eso veremos a continuación otros vídeos donde explicamos, ¿no? Gracias a estos vídeos, que ella fue alumna mía y ya es fisioterapeuta, María, que además ya es terapeuta ocupacional, entonces por eso el bien hacer, ¿no? de todas estas maniobras, esta y otras que veremos a continuación. También es importante que enseñemos a la familia pues cómo subir y bajar un escalón con silla de ruedas, porque hay veces que es un auténtico riesgo, ¿no? El manejo de esa silla de ruedas, y tenemos que dar una serie de recomendaciones para que no haya miedo por parte del paciente a que se pueda caer, o incluso ese riesgo que hay de que se pueda deslizar o que se pueda caer en un momento dado el paciente. Vamos a ver cómo se puede hacer de manera correcta. Subir y bajar un escalón con la silla de ruedas. No bajamos el escalón de frente ni con brusquedad. No subimos de frente, supone mucho esfuerzo y brusquedad. Colocamos las ruedas grandes pegadas al escalón y, manteniendo la espalda recta, realizamos el esfuerzo con nuestras piernas. Siempre que tenemos una silla de ruedas con estas ruedas grandes, hay que colocar primero siempre la que tiene la rueda grande para que sea mucho más suave el proceso, ¿no? Y el riesgo de caídas pues disminuya, ¿no? Por eso tenemos... A continuación vamos a empezar a ver una serie de vídeos donde os mostramos cómo hacerlo, cómo hacer el ponerse diferentes prendas, como por ejemplo el pijama, y diferentes prendas de vestir,
y también procesos como el comer, ¿no? Siempre en el vídeo seguimos la misma estructura. Al principio mostramos pues cómo no se debería hacer, es decir, los intentos por hacerlo que no son muy fructíferos, y después la estrategia de cómo habría que hacerlo de manera correcta. Entonces vamos a ir viendo progresivamente. En primer lugar vemos el pijama, ¿no? Cómo pones un pijama, una chaqueta, una chaqueta y el pijama, quitarlo o ponerlo. Pijama. Ese intento de querer quitar primero el lado sano, el lado menos afecto, y después como la chaqueta incluso se da la vuelta. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, el preparar la ropa cuando nos la quitamos para cuando vayamos a ponérnosla otra vez. Porque aquí intentar quitar la prenda, el brazo utilizando la boca, son intentos, ¿no? Pero es una mala ejecución, es poco práctico y poco económico en cuanto a energía. El paciente debe estar sentado. Comenzar a desvestirse por la chaqueta, sacando primero la manga del lado sano. Si lleva camiseta de manga larga, traccionar de la manga del lado afecto, arrugándola hacia el codo. Con el lado sano, coger la camiseta por la parte de la espalda y se tira hacia adelante por encima de la cabeza. Una vez que se saca la cabeza, con el lado sano se extrae la manga del lado afecto. Finalmente se saca el lado sano. Para quitar el pantalón, el paciente se pone de pie y lo baja hasta los muslos, volviendo a sentarse para finalizar la maniobra. Se extrae primero la pierna afecta, para lo cual se cruza esta sobre el lado sano. Una vez retirada esa pernera del pantalón, se vuelve a colocar la pierna afecta sobre el suelo y se extrae el lado sano. Y a continuación vemos cómo quitarse o ponerse también la ropa interior. Vamos a ver igualmente al principio cómo no hacerlo, es decir, los intentos poco fructíferos, y después vemos las estrategias para poder llevarlo a cabo correctamente. Ropa interior. Que primero coloca en la pierna sana, después intenta colocarlo en la pierna afecta, incluso ahí en el suelo, intentando subirlo con poco éxito, pues mucho más difícil, ¿no? Así. En cuanto al sujetador también, ¿veis? Coloca el lado sano primero, después el lado afecto. Como digo, esto es lo que no hay que hacer, Después veremos las recomendaciones que son las correctas. Y ahora la dificultad es para abrocharlo, ¿no? Para abrocharlo, como vamos a ver, ya se da la vuelta para que se vea,
es realmente difícil. El paciente debe estar sentado. Se cruza la pierna afectada sobre la pierna sana. Se introduce la pierna afecta por su agujero correspondiente hasta la rodilla. Se descruza la pierna. Y se introduce la pierna sana por su agujero correspondiente también hasta las rodillas. El paciente se pone de pie. Termina de subir y colocar la prenda por ambos lados con la mano sana. Si el sujetador es de cierre anterior, se coloca el sujetador sobre las piernas. Se introduce el tirante del lado afecto y se coloca correctamente la copa. Con el brazo sano se recoge por la espalda y se sitúa el tirante y la copa de este lado, abrochándolo. Para quitarlo, primero el lado sano y después el lado afecto. Si el sujetador es de cierre posterior, nos podemos ayudar de una pinza de la ropa. Se coloca el sujetador sobre las piernas, teniendo en cuenta que lo vamos a girar desde el lado sano hacia el afecto, pasándolo por la espalda. Se fija el extremo del enganche con la pinza a la cinturilla de la braga. Se rodea por la espalda y se engancha delante. Una vez cerrado, se gira sobre la cintura, se introduce el tirante del lado afecto, se coloca la copa y finalmente se hace igual en el lado sano. Y a continuación vemos cómo colocar los calcetines. Vemos que es algo que normalmente creemos que es fácil de poner. Claro, cuando tenemos solamente una mano, pues tenemos bastantes dificultades. Vamos a ver un ejemplo igual al principio con un calcetín largo, que es un poco el más difícil, cómo no hay que hacerlo. Y después las recomendaciones con alguna ayuda técnica, que es bastante interesante. Calcetines. Como vemos, hay un intento primero de colocar en el lado sano, en el lado sano, llevando el calcetín abajo, con problemas también en el control postural, ¿no?, del propio paciente. Más o menos bien. La dificultad viene cuando hay que poner el calcetín en el pie del lado afectado.
Por eso vamos a ver ahora posibles soluciones. Calcetín corto. La ropa y accesorios siempre estarán situados en el lado sano. Si el calcetín es corto, se cruza la pierna sana sobre la afecta y se introduce el calcetín, volviendo a la posición inicial. Se cruza la pierna afecta sobre la sana y se introduce el calcetín. Calcetín largo. Si el calcetín es largo, se puede realizar de dos formas. Primera, utilizando la mano afecta como fijación, se le da la vuelta a la parte superior del calcetín, de manera que queda una abertura más amplia. La maniobra se realiza entonces igual que en el caso del calcetín corto. Una segunda opción es la utilización de material accesorio como una banqueta para la elevación del lado afecto y un calzador de medias. Se coloca el calzador en posición vertical, sujetándolo entre las piernas. Se coloca el calcetín en el calzador y se sitúa sobre la banqueta. Se introduce el pie y se tira de las cuerdas extrayendo el calzador, de manera que el calcetín quede colocado. Este calzador podemos fabricarlo en casa con el plástico de una botella de agua y una cuerda. Vamos a ver el proceso de colocarse, ponerse una camiseta. Vamos igual, al principio a ver intentos fallidos, bastante fallidos, y después veremos la estrategia para realizar el movimiento correcto. Camiseta. Aquí vemos la dificultad al poner la camiseta sin un orden, pues que podemos al final terminar metiendo la cabeza en la manga o en alguna otra parte donde no debería, ¿no? Entonces por eso debemos tener una metodología pues correcta, ¿no? Para poder vestirnos de manera eficaz y de manera rápida, que también es otro de los objetivos que buscamos. Al igual con una camiseta de manga corta o con una camiseta de manga larga, como es la que vamos a ver ahora, donde vamos a tener las mismas dificultades, ¿no? Si se despliega esa camiseta y al final no podemos ni siquiera saber muy bien dónde están, ¿no? Dónde están los agujeros, que en este caso hemos tenido suerte, ¿no? Pero
vamos a tener dificultad para colocar, pues quizá el brazo en el agujero que es correcto, o vestir el lado afectado. Pues es importante seguir un orden correcto para llevar la tarea a buen puerto. Si la camiseta es de tirantes y tiene dibujo, se coloca sobre las piernas de manera que el cuello de ésta quede hacia las rodillas, orientando los dibujos hacia abajo, de forma que la etiqueta quede en la parte de arriba. Se introduce la manga del lado afecto hasta el hombro, después la cabeza y finalmente el lado sano. Si la camiseta tiene mangas, se coloca sobre las piernas de manera que la etiqueta quede hacia arriba. Se introduce el lado afecto hasta cubrir el hombro, después la cabeza y finalmente el lado sano. Volteo de la camiseta. Se coloca la prenda sobre las piernas y se introduce el brazo sano en la camiseta, hasta que la mano alcanza el cuello de ésta. Se agarra a este nivel y se sacude la prenda. Para dar la vuelta a las mangas, el lado afecto se utiliza como fijación. Esto de dar la vuelta es especialmente importante porque muchas veces en el proceso de vestirse y desvestirse se puede dar la vuelta a la prenda, y siempre digo hay que dejar la ropa preparada para cuando queramos volver a ponerla. Por eso tenemos que darle la vuelta a esa. A continuación vamos a ver el proceso de ponerse y quitarse los pantalones. Pantalones. Como vemos igualmente, pues está haciéndolo mal, ¿no? El movimiento de poner primero la pierna menos afecta y después la afecta, que es exactamente lo contrario que se debe hacer.
Entonces tenemos serias dificultades para completar el movimiento de una manera correcta. Y eso añadido después al hecho de tener que abrochar el pantalón, ¿no? Que es otro punto de dificultad. Es preferible utilizar pantalones con cierta holgura, elástico y suave en la cintura. Si el pantalón tiene cierre, entonces es mejor que sean corchetes antes que botones. Cruzar el lado afecto sobre el sano. Se introduce la pernera hasta superar la rodilla. Después el lado sano. De pie, se sube el pantalón y se abrocha. Para quitar el pantalón. El paciente, de pie, se desabrocha y se baja el pantalón hasta los muslos. Sentado, se saca el lado sano, se cruza el lado afecto sobre el sano y se extrae el pantalón del lado afecto. En caso de que el pantalón tenga botón, la colocación inicial es igual que en el caso anterior. Para su cierre podemos ayudarnos de ayudas técnicas. Hay ayudas técnicas para subir la cremallera, abotonar esos botones o abrochar los botones, como también vamos a ver después cuando veamos el abrigo, que también se puede utilizar con esos botones. Vamos a ver a continuación qué sucede al poner o quitar una chaqueta. Vamos a verlo. Chaqueta.
Como vemos aquí, el error de vestir primero el lado sano y dejar para el último el afectado. Vemos que ahí serían dificultades para poder vestirlo. Por eso hay muchos pacientes que al final recurren a hacer eso, ¿no? Dejarlo dentro sin meterlo en la manga. Claro, ese no es el ideal. Por eso hay que intentar buscar una buena manera de hacer el movimiento. Introducir la manga del lado afecto hasta el hombro. Girar sobre la espalda y finalmente introducir el lado sano. Para abrochar la chaqueta, siempre se procederá de abajo hacia arriba. Pudiendo utilizar ayudas técnicas. Aquí hemos visto la misma ayuda técnica que hemos utilizado antes para subir la cremallera del pantalón para poner los botones, para abrochar los botones. Ahora vemos cómo pondríamos el abrigo. Abrigo. Igual que en los otros vídeos, vemos cómo no habría que hacerlo. Primero, como gran error siempre es vestir primero el lado menos afecto. Introducir la manga del lado afecto hasta el hombro. Girar sobre la espalda y finalmente introducir el lado sano. Para abrochar el abrigo se procederá desde arriba hacia abajo, utilizando botones tipo corchete. Y ahora vamos a ver una de las tareas que podemos tener más dificultad, que es poner los cordones de los zapatos. Es verdad que hay varias maneras de poder hacerlo de manera eficaz y aquí vamos a ver una de ellas, ¿no? Para que tengáis una idea de cómo se puede hacer con una sola mano. Cordones de zapatos.
Se coloca un extremo del cordón sobre el muslo sano y hacemos un nudo en el extremo. Se introduce el cordón por los agujeros correspondientes del zapato, de forma que el nudo quede en un extremo, en el agujero más próximo al dedo gordo, mientras que el extremo libre del cordón queda en el contrario, que es el que nos va a servir para hacer la lazada final. Calzar primero el lado sano y finalmente el lado afecto. Como digo, esto sería una de las maneras. Hay más, incluso hay personas que con una mano es capaz de hacer las lazadas normales. Hace una lazada, después la otra y después las anuda, ¿no? Ahí es cuestión de habilidad, ¿no? De hacerlo con una sola mano. También vamos a ver a continuación las recomendaciones para cuando tenemos que comer, ¿no? De realizar el proceso de comer delante de la mesa. Comida. Claro, aquí hay veces que tenemos dificultad para abrir la botella, por ejemplo, con una sola mano. Puede ser que haya dificultad para tragar, disfagia o el cierre de los labios, posición para tragar líquido, ¿no? Ahí saben mucho los logopedas. Y después el manejo del cuchillo y los utensilios para poder cortar, por ejemplo, que podemos tener serias dificultades.
abrir cualquier paquete de cualquier alimento. También podemos tener dificultad para hacerlo con una mano. Por ejemplo, si queremos untarlo, ¿no? Podemos tener dificultad también. Imaginaros pelar una manzana, por ejemplo, tenemos con la mano, vamos a adquirir la habilidad, pero vamos a tener problemas. Utilizar un mantel antideslizante. El paciente sentado con la espalda recta. Se coloca el brazo afecto sobre la mesa de manera que quede dentro de su campo visual. Los alimentos se situarán en el lado afecto y se van cogiendo desde allí, situándolos frente al paciente. Si el alimento requiere ser cortado, es recomendable hacerlo con tijeras. O bien se pueden utilizar utensilios especiales como el cuchillo tenedor. Beber. Para acceder a la bebida es recomendable usar jarras de un peso moderado en lugar de una botella. Se beberá bien con pajita, vaso adaptado o forma de biberón o vaso taza normal, siempre por el centro de la boca. Espesar la bebida si le cuesta tragar líquido con espesantes especiales. Para untar alimentos, utilizar platos con bordes altos. Para pelar.
Para pelar, una primera opción es colocar la fruta sobre el mantel antideslizante. Coger el cuchillo con todos los dedos dejando el pulgar libre, que servirá para ir girando la fruta. Una segunda opción es la utilización de una tabla accesoria, en la que se clava la fruta y se procede del mismo modo. Hay muchas más ayudas técnicas que pueden servir, ¿no? para el manejo de la comida, que es trabajo específico del terapeuta ocupacional. Y ahora vamos a ver cómo asearse en la bañera, cómo entrar en la bañera, cómo salir de la bañera. Vamos allá. Asearse en la bañera. Aquí mostramos cómo no hay que hacer, ¿eh? Siempre al principio del vídeo cómo no hay que hacerlo. Esto por el riesgo que supone y la posible caída. En caso de tener silla en la bañera, la giramos. Nos sentamos en el borde de la bañera y agarrándonos en la barra, metemos la pierna menos afecta y una vez sentados, la más afecta, ayudándonos con la otra mano. Utilizamos este tipo de dispensadores de jabón. Nos enjabonamos todo el lado afecto. Sin olvidar la mano. Realizamos el lavado con la esponja. Para el lavado de la axila nos ayudamos del apoyo del codo en nuestro muslo. Para aclararnos, primero lo hacemos en el lado menos afecto, para percibir la temperatura del agua, y después el lado afecto. Al salir de la ducha, giramos la silla, sacando la pierna más afecta primero y después la otra. A continuación nos ponemos de pie. Secamos primero el brazo afecto y el tronco, y después de sentarnos el resto del cuerpo.
Y ahora vemos cómo se realizaría el uso del retrete, que es importante también, claro. Uso del retrete. Colocamos la silla perpendicular al retrete. Frenamos la silla. Quitamos el reposabrazos más cercano al retrete. Apoyándonos en la barra lateral, pasamos al retrete. Bajamos la otra barra. Ayudándonos con el apoyo en el alzador con nuestra pierna menos afecta, nos levantamos y bajamos la ropa interior. Si el rollo estuviera suelto, nos ayudamos con el brazo más afecto. Para limpiarnos, volvemos a levantarnos un poco apoyándonos en el alzador. De ese modo podemos volver a vestirnos. Para volver a la silla, levantamos la barra cercana a la silla. Nos apoyamos en el reposabrazos y tras poner el pie delante de la silla nos trasladamos. Y ahora, ¿cómo realizaríamos el aseo? El aseo pues, de la cara, etcétera. Aseo. Lavado de manos. El paciente está sentado. Controlar la temperatura con el lado sano y colocar una toalla sobre las rodillas. Llenar el lavabo de agua. Introducir la mano afectada. Echar jabón con el dosificador. Limpiar bien la mano por dentro y entre los dedos. Secar bien la mano y los dedos de distal a proximal. Lavar la cara con la mano sana. Higiene oral. Apoyar el cepillo convencional o eléctrico, que es más aconsejable, sobre el lavabo.
Echar la pasta de dientes sobre el cepillo. Cepillarse los dientes e insistir en el lado afectado. Enjuagar la cavidad oral. Para mayor limpieza, usar también enjuague bucal. Echar la pasta de dientes sobre el cepillo. Desodorante. Uso aconsejable de aerosol. Si se usa de rolón, ayudar con el brazo afectado como soporte para abrir el bote. Y con esto hemos visto pues algunas de las transferencias y manejo del paciente neurológico adulto. No son las únicas, como digo, son ejemplos, pero que pueden servir como guía y de ayuda para muchos pacientes que tengáis. Además, cada uno de los vídeos, como os he dicho, están por separado
en mi canal de YouTube, ¿no? En esta sección de ictus, por si os fuera de utilidad y por si los quisierais compartir, ¿no? con vuestros pacientes o con sus familiares, que siempre tener información de este tipo visual es muy útil. Entonces, con esto hemos terminado el tema 27.